Bienvenidos de nuevo a Retorno a la Caverna. En este episodio número 10, ya poco a poco va tomando forma este proyecto. Ya son 10 capítulos. Este nuevo capítulo, creo que a pesar de que no propiamente es de filosofía, es una prueba de que el análisis filosófico puede estar presente en cualquier cuestión académica. El tema de hoy es la leyenda negra y la leyenda rosa de la conquista de México. Y bueno, creo que en la actualidad mucho se ha dicho acerca de las disculpas que se tiene que dar, que tienen que dar ciertos países a países conquistados, a las disculpas que tiene que dar la Iglesia Católica por los males cometidos, etcétera. Pero creo que lejos de que se aborde desde una perspectiva acrítica, siempre hay tendencias ahí en la reconstrucción histórica. Y aquí estamos, Diego y Franco, para hacer un análisis acerca de esta crónica de la historia, específicamente de la conquista de México. Entonces, comenzaremos. Qué pasaba no solamente en lo que actualmente es México y qué pasaba en España antes de la conquista de México, en 1492, en el descubrimiento de América? Pongamos de ahí punto de partida. ¿Qué estaba pasando? ¿Cuál era el contexto político, económico? Eh, ¿Qué pasaba en el mundo con esta cuestión del descubrimiento del nuevo mundo, valga la redundancia? Ah, Porque creo que y estarán de acuerdo ustedes conmigo, compañeros, que pues cuando se nos presentan esas historias en la primaria, creo que es cuando tenemos el primer acercamiento a esto, pues se nos presenta como una crónica bastante simple, ¿no? Incluso bien romántica. Colón llegó a una isla, ya estaban a punto de morirse de hambre y de abotinarse ahí en el barco de Cortés, pero sin embargo, perdón, de Colón, pero ya llegaron a tierra y descubrieron las Indias y todas estas cuestiones de cierta manera parte de una narrativa media romantizada que se ha alejado de la realidad cada vez más y que crea lugares comunes. Creo que estamos aquí para desmitificar en cierta manera estos lugares comunes y darle la proporción en su justa medida a los acontecimientos y el análisis filosófico. Entonces, ¿quiere tomar la palabra alguno de ustedes? Bueno, pues yo quiero tomar la palabra solamente para mencionar que un poquito del contexto histórico de esto, las primeras expediciones, saltándome muchas cosas y yéndome directamente a Cuba con Diego Velázquez, que era el gobernador. Eh, Él tenía bajo su mando a Hernán Cortés. Sin embargo, pues lo manda para México, al continente, a explorar, a hacer comercio, pero básicamente eso. Sin embargo, Cortés tenía otras intenciones. Lo que quería Cortés en última instancia era adentrarse más al continente, conquistar y bueno, esas conquistas pasárselas a la corona, porque él sabía, él era bien consciente que quien conquistara el continente iba a obtener fama, riqueza, el favor de la corona, etcétera. A Diego Velázquez era bastante consciente de las intenciones de Cortés, así que intenta aprenderlo. No puede porque Cortés se le pela para México Se le y pela, sí. se le pela, ¿no? Tal cual. Sí. Entonces, bueno, una vez en México, Cortés llega a Yucatán, a la península, empieza a hacer alianzas, guerras también, y eventualmente se va abriendo camino hasta el imperio mexica. Ya lo Chica. demás es historia, es conocido por todos. Muy bien. Entonces, Cortés, y creo que esto es un punto importante, Cortés en cierta forma pues era un rebelde. Él, no, él de buenas a primeras no fue enviado por la corona ni nada de eso. Él actuó bastante por cuenta propia y de hecho en contra de los deseos de Velázquez. Entonces Sí, por ahí va este dato, ¿no? sí. Bien, yo quisiera comenzar abordando justamente al final de mi comentario la aportación que hace Franco, pues mencionar que la historia, con relación a lo que mencionabas al principio, Álvaro, no hace justicia en todos los sentidos. La historia como un ente mediador del pasado siempre deja aristas
interesantes a considerar. Se habla mucho de manera coloquial que la historia la construyen los vencedores, ¿no? Y a partir de esto, de estos discursos, se ha construido una idea. Podemos hablar de una historia mexicana colectiva en la que, esta historia se ha desenvuelto de una manera sumamente pasajera, en la que los niños o el común de la historia pública, de la educación pública, se enmarcó en una serie de mitos construidos por el Estado, ¿sí? Por una tendencia priista, en recientes tiempos panista, apenas recientemente con un cambio de eje, y en las esferas más altas o intelectuales de la nación podemos hablar de una estructura muchas veces también un poco de pragmática. Podemos hablar de personajes como Paz, por ejemplo, que tuvo nexos con el régimen priista, que poseía ciertas perspectivas, y esto ha generado una visión de la historia muy compleja, que hoy la actual administración federal hace pequeños cambios con los que podemos estar de acuerdo o no, pero sin duda creo que es un elemento para analizar y reestructurar o revisar estas historias y estos personajes que hemos visto, como bien lo decía Franco. El caso más, quizás de los más prácticos, es Hernán Cortés. Hernán Cortés no es un asesino tal cual como nos lo hacen ver muchas veces en la historia coloquial. Tampoco era un santo, era un rebelde, era alguien que buscaba escapar, sumamente inteligente. Tiene inclusive textos de poesía, así como tiene textos sobre cartografías, es decir, una pieza histórica sumamente interesante. Tu micrófono, Franco. Ah, tu micrófono. Tu micrófono no se escucha. ¿Lo tienes apagado? Bien. Perdón. Continuando con lo que decía Diego de esta historiografía oficial creada por el gobierno, pues es algo que todos los gobiernos hacen, ¿no? Y efectivamente, y creo que en el caso de México, esta idea de México como una nación fundamentalmente mestiza se crea después de la independencia, allá por 1800, a principios. Y pues bueno, creo que es una visión que puede tener muchos defectos, porque ningún gobierno se va a pintar de manera desventajosa a sí misma o a su historia, y siempre va a crear mitos y demás. Y en el caso particular de nuestra nación, creo que uno de los mitos es que los españoles eran pues los malos, ¿no? Del cuento, que vinieron, nos conquistaron. De hecho, esta expresión es muy chistosa. Nos conquistaron los españoles, como si nosotros fuéramos una nación completamente indígena o algo así. No, somos una nación mestiza en diferentes medidas. Entonces decir, nos conquistaron, tiene tanto sentido como decir, bueno, es que fuimos y los conquistamos, porque nosotros, los mexicanos, somos descendientes tanto de los conquistados, sí, pero también de los conquistadores. Somos amerindios, pero también somos europeos, en diferentes medidas y proporciones. Claro que hay una minoría en México indígena, quizá criolla, que es ya muy anacrónico decirlo así, más bien europea. Sí. Y este mito se perpetúa, ¿no? En la escuela, en la primaria, en la secundaria, es lo que escuchas. Sí, tienes razón. Y con relación a eso, precisamente a que desde la actualidad se hacen juicios incluso anacrónicos acerca de nos conquistaron, fuimos timados, robados, violentados. Es decir, incluso creo que Octavio Paz en sus ensayos tiene mucho de la culpa de este sentimiento de desdén, ¿no? Acerca de el trato que se nos dio, como si nosotros, los mexicanos actuales, contemporáneos, fuéramos herederos directos del imperio mexica, pues, que fueron a nosotros a quienes nos vencieron, que fueron nosotros a quienes nos rajaron, a quienes como menciona él en sus textos, en sus ensayos, y la verdad es que el proceso
de conquista fue aún más complejo de lo que podemos imaginar y de lo que no nos mencionan en la escuela, ¿no? Fue mucho más complejo. Fue el proceso de mestizaje, el proceso económico que llevó la corona española, no solamente en la Nueva España, sino también en gran parte de Latinoamérica, donde también se conquistó. ¿Qué pasaba realmente? ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? ¿Nos conquistaron a quiénes? ¿A nosotros? ¿A los mexicanos actuales? Creo que en tanto entendamos esta primera parte, que somos el resultado de un proceso profundo de mestizaje, pues creo que ciertos odios y ciertos resentimientos se pueden ir diluyendo, ¿no? Porque me da la sensación de que sí hay resentimientos y que incluso esos resentimientos se transmiten en lo escolar, ¿no? ¿Qué pasaba? Y les pregunto, ¿qué pasaba? Esto es el contexto, ya lo dijimos en España, pero ¿qué estaba pasando aquí en México? ¿Cuál era la distribución política? Ya sabemos que el imperio preponderante era el imperio mexica, pero ¿cuál era la situación del México en ese momento? Que no era México, que no era lo que... Y esa es una de las primeras cosas que debemos aclarar. ¿Era México? ¿Era una nación como la conocemos en la actualidad? ¿Era un grupo de indígenas unidos todos a los cuales los españoles conquistaron a todos de manera homogénea? Sí, definitivamente no era un grupo homogéneo ni política, ni étnicamente, ni culturalmente. Había múltiples idiomas, estaban diferentes dialectos del maya, estaba el náhuatl, estaban otros idiomas, otras culturas, otros dioses, y muchas veces estaban enemistados entre sí. En la región, en lo que hoy es México, había esta gran potencia, el Imperio Azteca, la triple alianza que llegaba básicamente hasta el sur de México. Y los pueblos sometidos al Imperio Azteca, al Imperio Mexica, le rendían tributos. Sin embargo, el Imperio Azteca no se pudo expandir hacia el noroccidente de México porque ahí estaba la segunda potencia del país, que era el estado Tarasco. Era básicamente la segunda potencia del país, pero se habla bien poquito de este estado, se conoce muy poco. Entonces, pero en cualquier caso, el estado Tarasco y el Imperio Mexica, a pesar de que competían entre sí, jamás pudieron derrotarse el uno al otro de manera definitiva, y ahí se fijaba ciertos límites fronterizos. Hay una situación ahí que me gustaría rescatar, Álvaro, de lo que mencionabas y también comentar la cuestión de Franco, que realmente el territorio americano era sumamente extenso, estaba la Triple Alianza, los diferentes señoríos, había una creciente desigualdad en muchos sentidos por el cobro de, ¿cómo se les llamaba? De las riquezas que se les cobraban a los distintos pueblos, ¿no?, seculares, los tributos, perdón, y en ese sentido, pues era una sociedad sumamente desarrollada en muchos aspectos tecnológicos, bélicos, de salud, y en este sentido habría que entender una autonomía de las culturas mesoamericanas. Y ciertamente hay un recelo, hay un resentimiento, creo que en algunos sentidos mal entendido y en otros creo que justificado, porque si bien nosotros como el resultado de una historia no podemos hablar de que somos españoles, de que somos europeos, pero tampoco podemos hablar de que somos enteramente mesoamericanos. Somos el resultado de un choque cultural. Es como si dijéramos que los españoles son árabes, ¿no? Y por haber estado sometidos, y en este sentido tampoco lo son. Somos el resultado de un choque cultural, un choque violento, en el que si bien podemos hablar tácitamente de los números en los cuales los españoles eran un resquicio, una minoría, y fue la que se terminó imponiendo, pues no podemos resumir quizá la cuestión de la conquista a los números, sino más bien a una cuestión cultural, semántica, lingüística, en muchos aspectos, ¿no? Entonces creo que me parece un punto de partida interesante
cómo podemos poner sobre la mesa cuáles son los factores que llevan a cabo a este proceso de asimilación cultural. Pues creo que uno de estas causas del proceso de asimilación cultural, de sincretización, tiene que ver mucho con el deseo de la corona española del mestizaje, que fue bien explícito desde Isabel la Católica, la reina. Ella explícitamente mencionaba que los españoles debían casarse con las indias con españoles, y fue ahí donde se empezó a formar el mestizaje. Empezaron a nacer los mestizos, que en la época colonial, como saben, en el virreinato, había estas tablas con un montón de dibujos, que castizo, mulato, que salta para atrás y no sé qué tantas cosas raras, que bueno, eran mestizos, ¿no? Todos en última instancia, de diferentes combinaciones, pero bueno. Y creo que esto es algo que diferencia al imperio español de otros imperios en América, como el inglés, que básicamente lo que realizó fue un exterminio de la población nativa. Y eso no pasó aquí. Bueno, más o menos. Sí pasó un exterminio de indígenas en América, pero de manera un tanto intencionada, por una cuestión pues de la viruela, de las enfermedades, de la explotación. Sí. Pero no era algo del todo intencionado. Al contrario, incluso había posteriormente leyes, como las leyes nuevas, que se hicieron precisamente para proteger a los indígenas. Incluso no se les podía esclavizar, lo cual llevó que se importaran negros, esclavos negros, para traer a América y así realizar el trabajo más pesado. Esto es bien curioso, porque los amerindios entonces tenían un estatus más alto, mayor al de los negros. Bueno, en este sentido, en algunos textos de Bernal del Castillo, se habla exactamente, justamente del proteccionismo a partir de la corona, de las comunidades y de las personas del continente, de los mesoamericanos, que de entrada me gustaría hacer una precisión ahí, no sé si es del campo lingüístico, en el cual nos enseñan desde la primaria a mencionarlos como prehispánicos. Yo estoy muy en desacuerdo con el uso del término, porque los estás nombrando a partir de la estructura europea, ¿no? Son prehispánicos. Pero bueno, dejando de lado ese detalle, ciertamente había una serie de protecciones legales de los mesoamericanos, sin embargo no eran respetadas. No eran respetadas a tal grado de que estaban los protectorados a una minoría, a una persona se le otorgaban grandes extensiones de terreno y todo lo que hubiera dentro, inclusive con los mesoamericanos, los indios, y sin embargo no se respetaban las leyes. Estos terminaban muriendo, no estaban diseñados, no estaban adaptados a las circunstancias de la minería, que era lo que principalmente buscaba la corona. Y entonces por eso terminaron trayendo personas afrodescendientes para trabajar, porque ciertamente el 90-94% se morían por enfermedades que habían traído de España por no tener anticuerpos, pero el restante terminaban muriendo en las minas. Era exagerado, y los pocos se iban a vivir a las montañas. De ahí que trajeran esclavos de África, esclavos de Asia, que pudieran soportar esas labores, ¿no? Sí, efectivamente. Ya saben que del dicho al hecho hay un trecho. Se puede decir algo en lo legal, en el texto, pero a la hora de la práctica, pues la verdad es que sí se explotaba a los indígenas, se les trataba muy mal en muchas ocasiones. El sistema de encomiendas, por ejemplo, era abusivo. Pero aún así me parece encomiable el intento por parte de la corona y de otros españoles por dar un trato decente y humano a los amerindios, lo cual es una novedad en la historia de Europa. Recordarán el caso de el debate que hubo en Valladolid sobre el estatus moral y legal de los indígenas. Eso es una novedad, porque el imperio inglés no hizo tal cosa, el imperio francés tampoco, en Haití. Entonces, ahí tuvieron un debate Bartolomé de las Casas y Sepúlveda sobre el estatus de diferentes maneras. Al final no hubo como un ganador claro, pero ayudó a que se promulgaran las nuevas leyes que protegían o intentaban proteger a los indios. Y creo que
creo que esto se pasa de largo con mucha facilidad porque, como decía, otras potencias europeas no hicieron lo mismo de, pues qué trato les damos a los indígenas, pues como que qué trato, ¿no? Los desplazamos, los exterminamos y ya nos quedamos las tierras. Y mucho menos un debate moral así existía entre los propios mesoamericanos, así como de, pues ¿cómo vamos a tratar a los tlaxcaltecas? No, pues sacrificarlos y ya, ¿no? ¿Cómo que de qué otra forma? Entonces, esto es muy, muy bueno, se pasa por alto, pero creo que no debería pasarse por alto. No sé qué opinan ustedes. Sí, creo que teniendo en claro estas cuestiones políticas acerca de cuál era el estatus de los indígenas una vez ya conquistados, pues bien, había distintas circunstancias a describir. Primero, ¿cuál era la circunstancia de los vencidos, no? Porque pues los españoles tenían aliados. En este caso, el caso de los tlaxcaltecas es muy particular, porque parece ser, y las fuentes nos dicen, que los tlaxcaltecas tenían un estatus pues bastante alto en la sociedad virreinal. Ah, podían hacer cosas como montar a caballo, que era exclusivamente de españoles. Eran terratenientes y tenían en su resguardo también a otros indígenas. Es decir, los tlaxcaltecas tenían un estatus bastante superior al de otras tribus indígenas. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasó en la Nueva España, en el virreinato ya entrada la colonia? Pues vaya, este sistema de resguardos pues se distribuyó, ¿no? Y tan es así que creo que observamos todavía resquicios, ya entrada la independencia, de estos sistemas de resguardo. El indígena me parece que lejos de haber desaparecido, Creo que se quedó congelado Álvaro, ¿verdad? Sí, parece que sí. En- en- pasando los problemas técnicos que tuvimos, a lo que voy con toda esta cuestión del estatus que tenían los tlaxcaltecas por sobre otros indígenas en México, es que había varias posturas, incluso entre los españoles continentales. Voy a mencionar una cita: los indios no eran colonia ni nunca se les consideró tales, sino más bien integrantes de la propia monarquía. Pero también había españoles que consideraban a los indios descendientes directos de Adán, por ejemplo. Vean, o sea, las circunstancias van cambiando, se les toma de esta manera, también hay una cuestión jurídica detrás que de fondo se determinaría si se les trataba pues como personas o como animales, ¿no? El indio no vive en pecado, sino que en pena. Fíjense, esto también está muy curioso. No viven en pecado, viven en pena. Entonces hay que llegar pues a sacarlos de esa pena. No hay que castigar, sino que guiar. Y creo que esto nos describe muy bien la labor de bueno, por lo menos ellos lo pensaban de esa manera, algunos españoles que venían a evangelizar, ¿no? A evangelizar a los indígenas, a sacarlos de esta pena. Y que, vaya, qué tan moral era esto, porque entonces ya hay que comenzar a tomarlo desde esta perspectiva. ¿Cuál era la moralidad de estas actividades evangélicas? Porque si bien sí había un derecho indio, que una cosa es que existiera y otra cosa es que se llevara a cabo la protección de los indígenas, si bien sí había nociones ahí jurídicas acerca de su protección, también qué pasaba con la cuestión de la evangelización. Era moral porque si bien se intentaba cambiar a la creencia de los indígenas hacia el catolicismo, ah, ¿qué pasaba con estas creencias indígenas? Porque también creo que aquí hay un juicio muy delicado que debemos de analizar, y es que el hecho de rescatar las creencias indígenas o de perpetuarlas como estaban implicaría muchas cosas, ¿no? Implicaría, por ejemplo, pues seguir haciendo sacrificios humanos, por decir algunas, este, guerras que eran guerras rituales como las guerras floridas, en las cuales se capturaban también esclavos, también con la misma finalidad de sacrificio, y de ninguna manera creo que estoy desdeñando la tradición mexica. Ese no es la finalidad, porque además forma parte de nosotros, somos
en gran medida eso. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué es lo que ustedes piensan al respecto? Aquí ya hay una tensión moral, ¿no? Acerca de qué era lo más moral, evangelizarlos o dejarlos con sus creencias. Bueno, tocas bastantes puntos, pero respecto a este debate, por así llamarlo, sobre si México era una colonia o era un virreinato o algo así, pues de entrada en las referencias españolas jamás vas a encontrar la palabra colonia para referirse a la Nueva España. Eso es algo posterior que hacen los historiadores aquí en México, pero eso no implica para nada que México no haya sido una colonia en cierta forma, porque de nuevo ya saben que entre lo dicho y hecho pues hay una diferencia. En cualquier caso, cuestiones semánticas aparte de cómo se le quiera llamar, el punto es que sí había cierta extracción de recursos de México hacia España, lo cual es completamente normal. Ya desde los primeros años de la conquista esto existía con el llamado Quinto del Rey, creo que se llamaba, que era esto que se le otorgaba una quinta parte de las riquezas extraídas y se enviaban para la corona en beneficio de ella, y posteriormente con sistemas más complejos, pero no todo se trató de extracción, sino también de cosas que trajeron los europeos, cuestiones tecnológicas, cuestiones institucionales como las iglesias, las universidades, los hospitales, eh, y también La pues viruela. la viruela, ¿no? También la trajeron. Bueno, también pasó al revés, porque la sífilis aparentemente se llevó de América a Europa, ¿no? Los europeos no conocían la sífilis, así que fue un intercambio un tanto mutuo, aunque creo que en el caso de la viruela fue mucho más destructiva aquí en América, ¿no? Y Perdón. sobre la cuestión de los... ¿Perdón? No, discúlpenme por reírme. Lo que pasa es que lo dije como en tono de broma porque es cierto, ¿no? Esta crítica es muy común, la de, sí, nos trajeron muchas cosas y progreso, pero también enfermedades y esas cuestiones. Pues sí, pero pues eso fue involuntario, ¿no? No podemos decir que ellos tenían nociones de guerras como químicas en la actualidad y vamos a llevarle la viruela para que se mueran todos y pues vaya, pues creo que eso ya, pues claro que lo trajeron, pero aquí está la cuestión y que más adelante cuando termines tu punto, está la cuestión del genocidio. Pero aquí lo dejo para que continúes, Franco, perdón. Sí, 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 fue de manera completamente involuntaria y de hecho en la Edad Media, incluso en la Antigüedad, hay algunos casos en las que estas infecciones como las plagas y demás se usaban de manera voluntaria, se introducían cadáveres con ciertas enfermedades dentro de ciertas ciudades sitiadas para así poder doblegarlas, pero los españoles en definitiva no usaron la viruela de esta manera, simplemente fue algo inesperado. Creo que la primera persona con viruela en América era un esclavo negro que trajeron y pues a partir de ahí pues se desató todo, que también es otra cuestión interesante, la cuestión de los conquistadores negros en América, que también los hubo. Participaron, hubo uno muy conocido en la expedición de Cortés, precisamente, ahorita no recuerdo su nombre, era Juan algo, pero bueno, esto contribuye a la idea de que no solamente era una guerra de españoles contra indígenas, sino que era más bien españoles, aliados indígenas y algunos conquistadores negros también contra el imperio azteca, básicamente. Entonces, no sé si Diego o Álvaro quiere decir ahorita algo más. Sí, yo quisiera mencionar, bueno, se me van distintos puntos, a ver si no me extiendo un poco. Primero, abordar una cuestión eurocéntrica de tener mucho cuidado de cómo mencionamos algunas situaciones, porque ciertamente podemos analizar desde el contexto de los españoles y ciertamente, pues, inclusive de manera moral, ellos no están faltando. Podemos desde ese punto de vista justificar, podemos entender que la labor de la Iglesia Católica, pues era loable. Traían educación cristiana, traían valores religiosos, convertían, hacían la labor que Dios, que el Dios católico les había encargado. Entonces, desde ese punto de vista, moralmente no había nada que achacarles. Sin embargo, si nos salimos de la vista eurocéntrica, habría muchas cuestiones y para eso nos sirve la historia,
aplicar una hermenéutica que nos pueda determinar o poder entender el fenómeno, porque a fin de cuentas sí existe una invasión cultural, un genocidio, si lo entendemos quizá en términos del nacionalsocialismo nazi, pues quizá no se aplique, pero sí existe un exterminio a partir del esclavismo. También tenemos un exterminio cultural, tenemos un despojo. Ciertamente las leyes que aplicaba la corona de protección de los indígenas, pues no eran enteramente reconociéndoles una humanidad, sino más bien un valor utilitario. Hay que recordar que en los textos de Todorov podemos encontrar con el problema del otro cómo se clasificaban junto con las cosas y los animales, los indígenas. Obviamente tenemos casos diferentes como el de los ingleses, que fue una campaña total de exterminio. Y en cuestión de extracción, por ejemplo, podemos hablar también una cuestión religiosa, de cómo el catolicismo permeó de manera inoperante, porque todo el oro, la cantidad monstruosa de oro que se extraía del continente americano, en la corona inglesa terminó en la corona, y en la cuestión del imperio español terminó o con los ingleses, apoyados por la piratería, o en los bancos italianos por el despilfarro que tenían, ¿no? Y eso tiene que ver mucho en una cuestión del protestantismo y del catolicismo, de cómo se manejaban. Pero bueno, puse distintos puntos ahí que podemos ir abordando poco a poco, ¿no? Para no seguir siendo tan disperso. Sí, me parece fundamental eso que dijiste, Diego, porque tiene razón, siempre hay ciertas tendencias y podemos caer en análisis anacrónicos cuando hablamos de estas cuestiones. Definitivamente sería un análisis muy romántico acerca de la conquista, el pensar que no hubo abusos o el pensar que no hubo saqueos, por ejemplo. O sería también una visión muy romántica el hecho de pensar que solamente pues nos trajeron progreso los españoles. Pero en su justa medida, creo que también hay acontecimientos que podemos analizar mucho más a profundidad y bueno, desmitificar cosas. Por ejemplo, esta cuestión de la desaparición de cierto bagaje cultural mexica específicamente, creo que en gran medida se tenía por consigna por parte de algunos conquistadores, de algunos, a preservar lo más que se pudiera. Y era el caso de Tenochtitlan, que en un principio la idea, según Bernal Díaz del Castillo, era preservar lo más que se pudiera la ciudad de Tenochtitlan para entregársela a la corona tal cual la habían observado. En un principio, cuando llegan a Tenochtitlan. Cuando cae Tenochtitlan, es curioso porque aquí hay dos versiones diferentes. La de León Portilla, posteriormente ya caída Tenochtitlan, ¿qué pasó con los textos mexicas, con la iconografía, con la cuestión, con el material que se podía rescatar y que pudo haber llegado hasta la actualidad? Y bueno, al parecer se le atribuyen dos causas de la desaparición de estos materiales. A Zumárraga, primer obispo de México, que deliberadamente desapareció y quemó estos materiales, o también gran parte de la desaparición de estos materiales iconográficos fue a los mismos tlaxcaltecas, ¿no? Que también destruyeron en medida de lo posible todo lo que representara la tradición mexica, porque vaya, eran sus enemigos. Y hay que tener esto muy claro cuando analizamos la cuestión de la destrucción, de la tradición, de la iconografía, de los textos, que, que los tlaxcaltecas eran acérrimos enemigos y estos personajes querían que los mexicas desaparecieran. No era una rencilla ahí de rivalidad, no, era odio a muerte, definitivamente. Y creo que podemos brincar a la siguiente cuestión que sería, y la figura principal de la traición, la Malinche. ¿Qué pasa con eso? Porque creo que en la cultura popular siempre nos dicen, eres malinchista cuando, no sé, te da vergüenza algo de lo nacional
o le tienes desdén al sentido patriótico, o traicionas a la patria. ¿Qué papel jugó Marina en toda esta dinámica de conquista? ¿Se le ha juzgado de manera adecuada? ¿La historia la trató bien? Porque creo que no se le ha tratado bien a Marina en la historia. Y creo que puede ser el siguiente punto a tratar. ¿Qué pasa con Marina? ¿Qué podemos decir de ella? ¿Se le juzgó adecuadamente? ¿Merece unas disculpas? Bueno, creo que Diego quiere decir algo. No, no, adelante, adelante. Estabas primero, estabas primero. Ok, vale. Yo primero para que me pueda refutar, ¿no? Bueno, sobre esta cuestión de Malinche, pues ya sabemos que es pues un tópico bien común aquí en México, bien negativo, eres malinchista y demás, pero creo que se la juzga de manera inadecuada porque ella no traicionó a los mexicanos, los cuales ni siquiera existían como tal en aquel entonces, no existía la unidad política de México. Ella no era mexica, ella era quizá una princesa que eventualmente fue vendida en esclavitud, que nació quizá en alguna parte de Veracruz, pero cuando ella se alía con los españoles, bueno, se alía entre comillas, ¿no? Porque no es como que tuviera mucha opción. Cuando se alía con ellos, no está traicionando a nadie, porque de nuevo, ella no era mexica, ella no era nada de eso, ella simplemente estaba sirviendo de traductora y nada más que eso. Eso por un lado, y en cuanto a la cuestión de los tlaxcaltecas, sí es bien, bien importante enfatizar las rencillas que había entre los aztecas y los tlaxcaltecas, porque era un odio no así ligero, ¿no? Se odiaban a muerte, pero era bien visceral, era... De hecho, hay crónicas de los propios indígenas, tlaxcaltecas, mexicas y demás, de la época de la conquista, y hubo un punto en el que los mexicas piden ayuda a los tlaxcaltecas. Les dicen algo así como, bueno, hay que aliarnos contra los españoles porque somos hermanos, tenemos la misma cultura, el mismo idioma. Y los tlaxcaltecas les responden, ah, sí, somos hermanos, ahora resulta, ¿no? Nos tienen aquí sin sal, sitiados prácticamente sin sal, ¿no? Porque tenían una especie como de bloqueo económico. Entonces, ay, ahora resulta que somos hermanos. No, 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 no los vamos a ayudar. Vamos a seguir con nuestra alianza con los españoles. Y a los Y, tarascos también, ¿no? y Les con los pidieron ayuda. tarascos, porque también los mexicas estaban desesperados. Enviaron mensajeros al estado Tarasco para pedir ayuda y el estado Tarasco pues no respondió, ¿no? Los Entonces, dejó, los dejó en visto. ¿cómo, perdón? Los dejó en visto. Los dejó en visto, así tal cual. Entonces, para nada había una unidad indígena, simplemente había un montón de rencillas, como es de esperar, venga. Creo que en ese sentido podemos hablar de una desintegración, quizá al estilo del de las provincias romanas, ¿no? Pero bueno, ese es un tema diametralmente diferente. Yo quisiera tocar cinco puntos que van en relación a lo que hemos mencionado. Primero, pues, ahondando en esta cuestión del divide y vencerás, ¿no? Cortés fue sumamente inteligente al aliarse con los tlaxcaltecas. Uno de los grandes inclusive hay memes al respecto, es de cómo también Tlatoani pidió ayuda, envió un emisario con los purépechas, que eran unos combatientes férreos en el norte del continente y tampoco respondieron. Me gusta a mí muchas veces jugar con mis alumnos sobre el que hubiera pasado, ¿no? El típico what if, a lo mejor hubiera sido una historia sumamente diferente, no con los tlaxcaltecas, sino con los purépechas, porque quizá hubieran obtenido también ellos una ayuda en contra del exterminio inglés, ¿no? De eso queda simplemente como un juego. La cuestión de Cortés, también hablar hace un momento que mencionamos sobre que propiamente no fue un exterminio, pero también podemos hablar de cómo sitió la ciudad, la Tenochtitlan, cómo le cerró el agua, cómo cerró las entradas de alimento. La ciudad tenía entonces desechos sanitarios que enfermaron a la gente, que los tenía. Entonces, básicamente convirtió la ciudad en un gueto sumamente insalubre. Eso también nos arroja pues, cuestiones de tecnología
en donde las ciudades prehispánicas, mesoamericanas, también superaban en muchos sentidos a las europeas, las cuestiones de higiene, los baños, el agua corriente, tecnología para ver las estrellas, la matemática y la implicación del cero, muchas situaciones sumamente interesantes que a veces no se abordan, y creemos que porque andaban en taparrabos eran inferiores al hombre armado o al hombre blindado europeo. Simplemente tenían otro modo de ver la vida, una mímesis con la naturaleza muy diferente, ¿no? Y el punto principal, el de Marina, ella termina siendo yo creo que una de las grandes víctimas de la historia, porque a fin de cuentas ella fue una mujer, una doncella que fue regalada como esclava, usurpada, fue violada, porque a fin de cuentas no había un consentimiento, entendámoslo en términos actuales, y posteriormente ella se convirtió en una diplomática muy importante, hablaba más de 6 dialectos, era una diplomática que previno muchas muertes, le terminó dando voz a Cortés. ¿Sabes qué? Mejor atácalos por este lado, sitialos por aquí, evitó masacres, confrontamientos directos, y a fin de cuentas ella pues es una imagen que ahora existe hasta una palabra, el malinchismo, pero realmente es una de las grandes diplomáticas de la historia. Sí, cierto, Diego. Y además de que el juicio que se le hace a Marina es un juicio injustificado, porque realmente ¿a quién traicionó? ¿A qué nación? No era el caso que haya traicionado a su gente, ¿no? No está traicionando a su gente. Incluso si nos ponemos mucho más específicos, o sí, 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 vaya, pues Marina lo que estaba haciendo es ayudando a derrocar pues a un imperio que tenía eh, sumido en la desgracia al resto de tribus mesoamericanas, ¿no? Que era el Imperio Mexica. Digo, tomando una perspectiva desde los vencidos en ese momento, ¿no? Los sometidos, que eran los sometidos del Imperio Mexica. Y es importante lo que mencionas, hacer una contrastación, por ejemplo, en esta cuestión de los avances astronómicos que se llegaron a tener por parte de los mayas, porque siempre creo, y creo que es manera de abordar parte, es momento de abordar esta cuestión de la romantización de las civilizaciones mesoamericanas, porque, porque si bien pensamos haciendo un ejercicio hipotético en el cual nunca hubieran llegado los españoles a Mesoamérica, pues estas civilizaciones se hubieran desarrollado de tal manera que, no sé, ya los mayas hubieran lanzado una colonia a Marte, ¿no? Entonces, creo que hay juicios bastante importantes que podemos hacer, y juicios empíricos al respecto, decir, bueno, hasta dónde pudo llegar el desarrollo de las civilizaciones mesoamericanas. Había precedente de avances anteriores, saltos de avances cuantificables, importantes, que bien sí se habían dado en la civilización occidental. eh, me estoy arriesgando a que se me acuse de eurocéntrico, pues, pero, pero bueno, soy amigo de Platón, pero también de la verdad. Entonces, me da la sensación de que siempre se hacen estos juicios, de que si siempre se tiene esta romantización de las civilizaciones indígenas, que si se les hubiera dejado de manera aislada ahí, pues ya estuviéramos conquistando las galaxias, ¿no? De tan avanzados que pudieran haber sido. Que pues que perdimos esa oportunidad al haberlos conquistado, y cuando se les conquistó, ya estoy tomando parte de eso. Pero bueno, también eso es una cuestión importante, ¿no? Si había una comparación entre avances tecnológicos, de conocimiento, medicinales, todo esto lo que menciona Diego, ¿creen que se pueda hacer una contrastación entre culturas? ¿Cuál era más avanzada que otra? Yo definitivamente creo que sí se puede hacer un contraste entre culturas. No creo en una especie de relativismo moral, cultural. Aún así creo que es difícil porque en términos absolutos no creo que una cultura pueda ser mejor que otra, pero sí en puntos
específicos. Piénsese, por ejemplo, en el sacrificio humano. Creo que la prohibición española de los sacrificios es innegablemente un progreso moral, es mejor. Y si alguien me dijera, no, 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 es que eran sus costumbres y están bien, pues qué persona tan rara, yo diría, ¿no? ¿A ti te gustaría vivir ahí donde te pueden sacrificar, capturar y demás? A mí no. Entonces yo sí voy a llamar a eso progreso. O por comparar sociedades contemporáneas, a mí me parece mucho mejor las leyes en Occidente que reconocen derechos homosexuales que las sociedades en Medio Oriente que cuelgan homosexuales en grúas, los ahorcan y los cuelgan ahí públicamente en grúas. Entonces, yo no creo en un relativismo moral, yo creo que hay algunas sociedades que son mejores que otras, al menos en cuestiones específicas. Pero bueno, en cualquier caso, regresando a lo que mencionaba Diego, de los purépechas o tarascos, como se les dice también, de qué hubiera pasado si los tarascos se hubieran aliado con los aztecas. Creo que, creo que la cuestión de la conquista hubiera sido más difícil si hubiera retrasado, incluso suponiendo que hubieran vencido la expedición de Cortés, de todos modos la, la caída de los imperios aztecas, purepecha y demás pues era inevitable. Los europeos no iban a dejar de venir solamente porque tuvieron una derrota, solamente si hubiera retrasado lo ya inevitable. Y el sitio de Tenochtitlán también es una estrategia militar novedosa. Los indígenas no conocían esto de sitiar ciudades, no era así como funcionaba la guerra en aquellos lugares. Entonces estaban completamente desprevenidos cuando los españoles dijeron esto. Y por último, lo que menciona Álvaro, de que esta idea de que los indígenas si hubieran sido dejados solos, si nunca hubieran sido conquistados, habrían progresado un montón. Creo que es una idea bien pop. Nadie serio, ningún académico te va a hablar de esas cosas. Simplemente es una idea pop que está por ahí entre alguna gente bien idealista de internet, pero, pero pues nada más. Y en definitiva no tendrían por qué seguir una especie de historiografía europea de antigüedad, edad media, renacimiento, revolución industrial, etcétera. No, eso es bien europeo. Los chinos no siguieron eso, por ejemplo. Solamente nada más eso. Sí, yo en ese sentido estoy de acuerdo, no hay nadie del ámbito académico respetado que pudiera opinar eso. Sería tanto como seguir las ideas de Discovery Channel, de History Channel, ¿no? Que tendrían todavía su contacto alienígena y hubieran seguido viajando a las estrellas, ¿no? Como este demérito de las culturas mesoamericanas, ¿no? Hay inclusive un meme que dice, todo lo que los blancos no pudieron hacer son alienígenas, refiriéndose a todas estas pirámides, avances, etcétera, etcétera. Pero cabe en el análisis mencionar justamente lo que apuntar, resaltar lo que mencionas, Franco, porque realmente culturas como las asiáticas no lo hicieron, no siguen este camino europeo. Entiendo que tiene que ver con la cuestión cristiana acerca de el dominio del hombre sobre el territorio que Dios creó, esta postura cristiana. Entonces el europeo transforma el entorno mientras el mesoamericano convivía en él. Había una mímesis, había una interrelación. ¿Qué hubiera pasado? No lo sabemos. Probablemente no hubiera habido un cambio sustancial en 500 años que han pasado. No hay un cambio. Las condiciones materiales eran muy diferentes. Digo, para los que somos materialistas dialécticos en este sentido, no hubiera habido un cambio sustancial, porque a fin de cuentas el uso de los metales era muy diferente al europeo. Había un cambio muy diferente. ¿Hubiera evolucionado la sociedad? Sin duda. ¿En qué sentido? No tenemos idea. Y en la cuestión de los avances, ciertamente no los podemos comparar, porque entonces inclusive el europeo se apoyaba mucho en el asiático. El desarrollo de la pólvora, por ejemplo, es un detonador importantísimo y vino de Asia. Entonces, en este sentido, vale la pena dejar claras ciertas cosas para no caer en un ingenuo de decir que fueran civilizaciones súper avanzadas. Simplemente creo que serían diferentes y eso no excluye que sean menos, pues, con el futuro. Si tuviéramos una maquinita que pudiera ver qué hubiera pasado, decir, mira,
qué bueno que sí llegaron los españoles porque trajeron el progreso. Ahí es un punto clave, ¿no? ¿Qué es el progreso? El occidentalismo, no sé si el progreso es lo que tenemos ahora, ¿no? Bien, cierto, cierto, tienes mucha razón en eso, Diego, que dices que, bueno, mm, tenemos nuestros parámetros de progreso, ¿no? Y estos parámetros de progreso son con relación a lo industrial, la transformación del medio, ya sabes, ¿no? Y bueno, a partir de eso, pues sí, quizá hay civilizaciones que eso no era un paradigma, el modificar el medio, industrialización y todo eso, sino más bien la mimetización con el entorno, con la naturaleza, etcétera. Este, me creo que también debemos abordar la cuestión de estos textos que han enarbolado la leyenda, tanto la leyenda rosa como la leyenda negra. En la tradición latinoamericana, ya saben, de filosofía, ha habido abanderados de la defensa de la leyenda negra, ¿no? Uno de ellos es, ya saben, Enrique Dussel, famosísimo, ¿no? Y creo que de cierta manera es culpable de un montón de malos entendidos en esta cuestión. También textos como el de Galeano, el de Las venas abiertas de América Latina, en la cual Galeano mismo ha dicho que pues era bastante ingenuo cuando escribió ese libro, ¿no? Palabras del mismo Galeano. Entonces, me da la sensación que estos textos, lejos de abonar, y también del lado contrario, hay textos, ahora que estábamos investigando esta cuestión, les envié a ustedes un texto que se llama 1492, que intenta hacer un análisis acerca de la situación de España anterior a la conquista y posterior a la conquista, y también es un análisis bastante rosa de defensa de cosas como la Inquisición, por ejemplo. Y si bien la Inquisición no mató tantas personas como lo tenemos en el imaginario colectivo, pues sí mató muchas personas y bueno, cosas que no debieron de haber ocurrido. Y en este texto se hacen defensas de cosas como la Inquisición. Entonces, bueno, me parece que hay un montón de fuentes sesgadísimas, cargadísimas, y que nuestra labor es esa, la de ir depurando esta información, seleccionándolo y no quedarnos con una sola, no quedarnos con la versión de las venas abiertas de América Latina, porque obviamente algo va a pasar ahí mal, ¿no? Y tampoco quedarnos con esta versión rosa de, pues bueno, la Inquisición era como un tribunal bien bonito en el que te podías defender y no había bronca, ¿no? Pues no, tampoco, eso no pasó. La verdad es que, claro que era una manera de tribunal y si no te defendías adecuadamente, si no renunciabas al final del proceso a la acusación que se te hacía, en el caso de los indígenas que los llevaban a los tribunales de la Santa Inquisición, regularmente era por practicar parte de sus tradiciones, de sus ritos religiosos, y cuando se negaban a renunciar a esto, pues ni modo, pues se ejercía la denominada justicia por parte de la Santa Inquisición, que para ser justos en proporciones tampoco fueron números exorbitantes, ¿no? De eso a que tuvo o no que haber pasado, pues definitivamente no tuvo que haber pasado. Pero vaya, solamente hay que ser bastante cuidadosos a la hora de abordar de irnos a las fuentes. Y lo que yo consideraría oportuno es abordar las fuentes lo más directas posibles. Sí, esta cuestión de la leyenda negra y la leyenda rosa es la distorsión deliberada de un evento histórico para beneficio de quien lo crea, y esta distorsión puede ser fabricación de eventos, exageraciones, omisiones y demás. Y el ir a las fuentes principales es bueno, pero también pues las fuentes principales están muy muy sesgadas, tanto por parte de los indígenas como por parte de los españoles. En el caso de los españoles, una cosa que sucede con ellos es que exageran de manera grotesca los números. En Bernal Díaz del Castillo, por ejemplo, te encuentras cosas como, pues sí, nos enfrentamos a miles de indígenas. Y bueno, hay historiadores que dicen, bueno, eso es muy, muy poco probable en esta situación. Es probablemente un recurso estilístico para decir que se enfrentaron a muchos y ya, pero no se enfrentaron precisamente a esa cantidad porque eso es una exageración.
Y bueno, en cualquier caso también pasa algo similar con Bartolomé de las Casas. Se dice que exagera sus números, que sí es cierto lo que dice en cierta medida, pero los números que presenta están completamente distorsionados. Entonces esta distorsión la encuentras tanto en los españoles como, bueno, Bartolomé de las Casas también era español, pues, pero él abogaba por una posición más indígena a favor de ellos. Y ni hablar de los indígenas mismos, los tlaxcaltecas hacían también una distorsión porque odiaban a los aztecas, venga, bueno, a los mexicas. Eh, y antes de que se me olvide también lo que mencionaba Diego hace rato, de que se tiene esta idea de que los indígenas eran primitivos, no tenían cultura y demás, eso para nada es cierto. Claro que había diferentes niveles de progreso, por así llamarlo. Los indígenas del Caribe eran una sociedad muy rudimentaria en comparación a las grandes civilizaciones que te encontrabas en Mesoamérica, con cosas muy complejas políticamente, tecnológicamente y demás. Pero el propio Bernal Díaz del Castillo, cuando se encuentra por primera vez con Tenochtitlán, dice, bueno, es que esta ciudad es enorme, es quizá más enorme que cualquier otra que tenemos en Europa. Y es bellísima, tan bellísima como en los cuentos que encontramos en nuestra región. Simplemente esto es hermoso. Y, y te hace pensar bastante también en la cuestión tecnológica, porque todas estas pirámides, todas estas construcciones, los indígenas las construyeron pues sin ayuda de la rueda, porque ellos no conocían la rueda. Ellos las construyeron de la manera difícil, cargándolas. Entonces imagínense eso, ¿no? Que va con lo que decía Diego de, pues ¿cómo lo hicieron? Si no lo hicieron los blancos, tuvieron que ser aliens. Entonces es más impresionante pensar que todas estas cosas se construyeron sin ayuda de ruedas, de grúas, de otras cosas así. Bueno, yo ahí aún era como comercial, ¿no? Algunas pirámides tienen la misma edad que algunas de Egipto y vean en qué estado están unas y otras, ¿no? Pero independientemente de la restauración, las imágenes antes están ahí. Pero al margen del comercial, hay situaciones, y yo creo que puedo ahondar en ese lado, yendo como hacia el final de lo que podría mencionar. ¿Cómo podemos definir las civilizaciones mesoamericanas? Tenían una política, una cultura, una teología sumamente enriquecedora, que ciertamente terminaron cayendo por factores de enfermedad, por factores en los que no siempre, pero en algunas proporciones se les vio a los españoles como deidades, que no es tampoco cierto que todo el tiempo se les vean como deidades y que pase el Señor Dios, también es una falacia muy, muy grande. Sería hablar de una ingenuidad por parte de las culturas mesoamericanas todo el tiempo. Hablar acerca de lo que mencionaba Álvaro, de estos textos, que si bien yo no tacharía de nocivos como el de las venas abiertas, ¿por qué? Porque me parecen una respuesta a una idea histórica que se promovió desde España, que aquí permaneció en la Nueva Galicia y en el México naciente, muy complicado, que se modificó a partir de las leyes de reforma con Juárez, que después hubo, ya con las políticas afrancesadas de Porfirio Díaz, un exterminio, ahora sí, un exterminio indígena muy, muy grande. Podemos hablar de estas nuevas políticas eurocéntricas posteriores a la Revolución Mexicana con el PRI, en el que se iba a las sierras donde permanecían los indígenas a exterminarlos con prácticas médicas. Hay una serie de la cuestión de la conquista, y si hablamos de la cuestión de los indios, no termina con la independencia de México, no termina con el establecimiento de la Nueva España, sino que permanece hoy en día, ¿no? El hecho de que hoy en día el gobierno federal, encabezado por el benemérito anciano López Obrador, vaya a disculparse, y que muchos se ríen, ¿cómo va a disculparse con los mayas? Tiene un trasfondo, ¿no? Tiene un trasfondo relevante,
porque va a disculparse a nombre de un gobierno federal, ¿no? Que tiene ciertas implicaciones. Lo podemos ver desde un aspecto ridículo como, señor, el país se le cae a pedazos y usted está perdiendo el tiempo en eso, o podemos también tomarlo por el otro lado que tiene puntos a su favor, ¿no? Entonces, en este concepto yo hablaría de un proceso de mestizaje que no termina, que es continuo y que se bifurca, ¿no? Podemos hablar también de las comunidades asiáticas que vinieron desde el Pacífico, de los cimarrones, ¿sí? Hay comunidades de negros que están invisibilizadas, personajes afromexicanos como Morelos, y la charla podría seguir y seguir y seguir, ¿no? En ese sentido racial de conquista. Qué buena aportación, Diego. Yo solamente para terminar ya cerrar el bloque y, y mi última participación antes de los comentarios finales sería que uno de los diálogos de ficción que me llamó más la atención viendo esta serie de Hernán, que está en una plataforma ahí digital y que la he estado revisando antes de preparar este tema. Y que bueno, como todas estas series basadas en hechos históricos, tiene sus problemas y sus licencias. ah, Uno de los diálogos que tiene Moctezuma con Hernán Cortés y que él le dice explícitamente que no son dioses, que son hombres como ellos, que simplemente vienen de lejos, ¿no? Y Moctezuma le pregunta, bueno, ¿qué va a pasar si ustedes se van? Tomen lo que necesitan y ustedes se van. Y Cortés le contesta, es que van a venir más. Van a venir más y van a venir rápido. La cosa es que creo que eso se parece mucho a la realidad. ¿Qué hubiera pasado si los mexicas derrotan en un despliegue de maniobras militares y de aprovechar oportunidades que sí tuvieron en algunas ocasiones los mexicas? ¿Qué hubiera pasado si derrotaban a este grupo de españoles? Pues muy seguramente iban a venir más. Esa es una realidad, ¿no? Esto de la conquista y el proceso de mestizaje, al parecer era una cuestión inevitable, ¿no? De que hubiera sido Cortés, pues resulta ser contingente. Iba a ser alguien más, definitivamente, ¿no? Por el proceso que se estaba llevando en toda América en ese momento. Y si bien podríamos quejarnos de este juicio común siempre que se hace acerca de por qué nos conquistaron españoles, por qué no nos conquistaron los ingleses. Ay, Dios, se me hace de repente un juicio bien peligroso porque, pues qué bueno que no nos conquistaron los ingleses. Y si así pasó lo que pasó con nuestras tribus indígenas, con nuestras civilizaciones indígenas, creo que el resultado hubiera sido una aniquilación mucho más extensa, mucho más violenta y mucho más terrible. Pero les repito, creo que son juicios bien fáciles que no profundizan en lo histórico ni en el contexto social. Bien, respecto a esta cuestión de los españoles como dioses que no se tocó hasta ahorita, a mí siempre me ha parecido muy interesante toda esta mitología. Incluso había, como saben, signos previos a la llegada de los españoles como tal, la aparición de un cometa, la quema de cierto templo. Supuestamente se apareció también una mujer por las calles de Tenochtitlán, lamentándose por sus hijos mexicas, que, sabes, que suena mucho a la leyenda de La Llorona, ¿no? Que Cortés era el dios Quetzalcóatl, etcétera. Y aquí está curioso porque estos mitos parece que fueron creados, por un lado por los propios indígenas, pero por otro lado también los españoles se aprovecharon de estos mitos en su conquista. De hecho, recuerdo haber leído que en ocasiones, cuando los españoles peleaban con ciertos grupos de indígenas aquí en México y moría un caballo, lo que hacían era enterrar al caballo en lugar de simplemente dejarlo ahí. Y esto lo hacían para que los indígenas no vieran las vulnerabilidades, para que no vieran que son mortales y no dioses. Pero bueno, en cualquier caso, también me gustaría mencionar que hay una especie
creo yo, de doble rasero en cómo se juzga a los europeos, que sí cometieron muchas atrocidades, muchos crímenes, muchas cosas malas, pero esta misma dureza moral no se aplica a los indígenas, porque bueno, esto del sacrificio definitivamente no es bueno, definitivamente está mal. La esclavitud también la tenían, las guerras. Entonces, si vamos a juzgar tan severamente a un grupo, pues también deberíamos hacerlo con el otro. Que creo que somos reacios a hacer esto debido al mito del buen salvaje, que como ya saben es una respuesta a la idea filosófica de Thomas Hobbes, según la cual el hombre en el estado de naturaleza es una lucha de todos contra todos, es un lobo para el hombre, bla, 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 y se crea eventualmente este mito del buen salvaje, según el cual el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad solamente la que lo corrompe. Pero venga, eso no es lo que pasa con los indígenas en México, ni con cualquier otro humano. Los indígenas aquí en México no eran seres de luz por ahí bailando en paz y armonía, tomados de las manos, ni nada de eso. Eran gente que iba a la guerra, gente que era violenta, como cualquier otra, sin excepción. Que alguien me señale una sociedad pacifista, pues no la va a encontrar. No entre los recolectores, cazadores y demás. Solo eso. Sí, que no estamos diciendo que eso sea bueno, ¿no? O sea, que la violencia per se sea buena y que es algo que sea rescatable y justificable, ¿no? Simplemente que se encuentra ahí, está ahí en las sociedades, ¿no? Y se debería hacer un juicio igual de rígido o de severo a cualquiera de las sociedades o de grupos pues, que cometan esta clase de actitudes, ¿no? Yo concluiría con la importancia de una revisión de las fuentes. Aquí nosotros nos encontramos con algunas. Vale la pena llevar este análisis discursivo al nivel más básico, porque a fin de cuentas la cuestión histórica, yo personalmente, no sé ustedes, le doy un valor sumamente relevante para el desarrollo social del individuo, y creo que esto se podría llevar a las modificaciones que se hacen en los libros de texto de primaria y de secundaria. Obviamente, difícilmente vamos a tener estas reformas que no se atengan a los intereses del grupo político en el poder. Sin embargo, vale la pena una revisión, una reestructura donde podamos reentender y reinterpretar la cuestión de los pueblos mesoamericanos, reestructurar cómo estaban los reinos europeos y el choque cultural, ¿no? Bien. Sí. Bien, ¿quieren tener desarrollar una última idea para cerrar, para culminar el programa de hoy, el episodio? Sí, bueno, después de lo que dijo Diego, también a mí me gustaría mencionar que deberíamos intentar ser lo más neutrales posibles en esta cuestión de la conquista. No todo es tan fácil como los españoles eran los buenos o los malos, o los indígenas eran los buenos o los malos. En última instancia, gente como los indigenistas, pero también los hispanistas me parecen más o menos lo mismo. Son extremistas de un lado y de otro, cuando creo que la verdad está más bien algo en el centro, y que, bueno, en última instancia somos mestizos, somos las dos cosas, somos indígenas, sí, pero también somos españoles, los descendientes, no solo de manera cultural, sino también de manera étnica, genética, y eso se ve en nuestra religión, nuestro idioma, nuestras costumbres, nuestra comida, nuestra fisionomía. Entonces, ¿por qué vamos a despreciar una parte u otra? Simplemente ambas son partes de lo que somos. Y también me gustaría decir otra cosa, ya a título muy, muy personal, que yo creo que sí hubo una especie de progreso en muchos sentidos. De nuevo, la cuestión de la prohibición de los sacrificios humanos, eso es innegablemente superior a seguir practicando los sacrificios, que a día de hoy sería, bueno, sería imposible. Y obtuvimos cosas buenas. Tecnológicamente obtuvimos la vela de cera, obtuvimos ciertos alimentos, y la mejor contribución española, el cristianismo, por supuesto. Eso es todo lo que quiero decir. Bien, este,
pues creo que yo terminaría la participación del día de hoy eh, haciendo una serie de descripciones de los puntos que tomamos aquí, quizá de manera superficial. Primero, la cuestión reflejada del buen salvaje, que ya lo acaba de mencionar Franco, ¿no? Este juicio que hacemos siempre acerca de las civilizaciones un poco menos desarrolladas y que implica que mientras más cercana esté una civilización a un estado de naturaleza, será más bueno. Y bueno, esto no es cierto. Segundo, lo peligroso que puede ser un relativismo cultural, ¿no? Tanto para hacer juicios morales como para narrativas históricas. Tercero, los anacronismos son terribles. No podemos hacer juicios anacrónicos acerca de nosotros en la actualidad hacia atrás, tanto de un lado como del otro, porque si bien siempre van a ser juicios erróneos, tenemos que tener la mayor información posible y el mayor espectro de los acontecimientos, ¿no? Tercero, la identidad. ¿Qué somos? Creo que debemos dejar de sentirnos traumatizados por este acontecimiento de la conquista y acoger nuestra identidad de mexicanos que realmente es muy rica, ¿no? Somos mestizos, somos conquistados y conquistadores en ese sentido, ¿no? Somos, somos el resultado de lo que pasó en ese momento y creo que se tiene que tomar de esa manera, se tiene que acoger a ambas culturas que son prácticamente lo que somos en la actualidad, bueno, malo, pues ahí está y somos ese resultado, ¿no? Quitarnos este sentimiento de inferioridad que, como bien lo describe Octavio Paz, creo que de cierta medida, aunque no me gusta mucho su análisis, existe ahí, ha estado presente y creo que se tiene que dejar de lado. Y, y bueno, creo que por mi parte es todo lo que quería, con lo que quería cerrar. Bien, yo concluiría con 5 puntos breves. Primero hablar pues de que a fin de cuentas es un juego de dominación, todo el proceso de la conquista es un juego de dominación donde uno terminó saliendo vencedor y otro perdedor, un juego de asimilación. Ciertamente hay cosas positivas para los resultantes de ese proceso. La cuestión de los sacrificios humanos se cambiaron, aunque también por el otro lado, pues seguía estando el bendito Santo Oficio, que era una cuestión muy similar. Podemos hablar de la manipulación de muchos hechos, de muchos mitos, podemos hablar sobre el nacimiento de una nueva cultura con base en el exterminio de otra. El caso que más me viene a la mente es el del sincretismo del Acuatlicue y el surgimiento de la Virgen Morena, que ahí me parece un mito de decadencia. Hablamos entonces también de la historia, del estudio de la historia, que es complicadísimo y que a veces creemos que es nada más voltear a ver el pasado, y es una situación muy compleja, donde tardaríamos, creo que es de las ciencias sociales más sobrevaloradas, inclusive más que la filosofía, porque la historia se le subestima. Ver los resquicios, los resquicios para no caer en esos extremismos que bien mencionaba Franco sobre una historiografía de derrotismo, pero también para no caer en estos posicionamientos como los que hace el partido Vox en España, ¿no? Donde ellos se ven como una luz que alumbró un continente en tinieblas, ¿no? Es decir, tampoco fue así, tampoco es que el continente europeo estuviera viviendo un renacentismo exorbitante. Eso se dio, la ilustración se dio con base en todo el desarrollo y en la extracción de la economía del continente, ¿no? Pero bueno, sería volver a meternos en el debate. Creo que yo me quedaría con esos puntos de conclusión. Muy bien, bien. Y pues cerramos con estas participaciones. Creo que más que acontecimientos históricos, abordamos las cuestiones filosóficas y políticas, que creo que era la cuestión. Abordar los acontecimientos históricos, pues creo que ya la mayoría de los que van a ver este video los conocen de manera general. Entonces estas fueron las implicaciones que nosotros analizamos en Retorno a la Caverna. Les agradecemos su visita.
Estamos en Facebook como Retorno a la Caverna para que también ahí nos echen un ojillo y nos visiten. Suscríbanse, ya saben, estamos publicando videos cada 15 días. Entonces, aquí estaremos. Nos vemos en la próxima.